Hoy vamos a hablar de esperanza contra esperanza, ¿verdad? Ese es el tema, gloria a Dios, que Dios puso en mi corazón. Pero mira el subtítulo de este tema, es la fe que permanece cuando las promesas parecen tardar. ¿Vieron qué lindo? O sea, vamos a hablar hoy de una historia que yo sé que muchas de ustedes han escuchado. Pero es algo que siempre que lo toco, impacta mi fe de una manera positiva, impacta mi fe dándole un crecimiento para poder soportar en el diario, amén, lo que viene a nuestras vidas como pruebas, situaciones, todo lo que tenemos que enfrentar en este mundo como seres humanos, amén. Pero echar raíces en la fe es bien importante en nuestra vida cristiana. Amén. Yo digo que la fe es como la gasolina que mantiene el motor corriendo. Una vez perdemos la fe, perdemos todo. Amén. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar al Señor. ¿Ok? Entonces vivimos en una generación, amén, que ha reducido la fe a una fórmula para obtener resultados. La fe bíblica no es una fe como si fuera un amuleto de suerte donde yo puedo como humano manipularla de cierta manera para adquirir un resultado, sino que la fe bíblica es la que se sostiene bajo lo que Dios ha dicho. La fe bíblica echa raíces en nuestros corazones cuando creemos en lo que Dios habló. ¿Cuántos pueden decir un amén a eso? Entonces se enseña con frecuencia en este tiempo que si una persona cree lo suficiente, Dios necesariamente responderá conforme a sus expectativas. Y hoy vamos a ver un balance muy importante que nos enseñan las escrituras para nosotros poder entender lo que es la fe bíblica y lo que es y lo que no es fe. Eso es un punto muy importante. Sin embargo, cuando las respuestas tardan a nuestras oraciones, cuando las circunstancias empeoran o cuando ciertas promesas parecen no cumplirse en esta vida, muchos de nosotros los creyentes nos desanimamos y es una realidad. O sea, muchas veces nos frustramos, incluso hay muchos que abandonan el camino de Dios porque probablemente no recibieron la promesa, no recibieron una respuesta de parte de Dios en cierto momento que esperamos, porque pues nosotros queremos que Dios nos conteste rápido, ¿cierto? Pero la realidad es que Dios trabaja con paciencia, Dios trabaja con amor, con misericordia, pero todo es a su tiempo. Aleluya. Todo va caminando en su perfecta, agradable y buena voluntad. Y muchas veces nosotros como seres humanos se nos hace difícil aceptar el tiempo de Dios, la voluntad de Dios. Yo les puedo hacer un pequeño paréntesis. Mi mamá, Elizabeth Vélez, cristiana de toda la vida, me crió en el Evangelio, una mujer de Dios, una mujer de oración. Gracias a Dios primeramente y gracias a las oraciones de mi madre, yo estoy aquí. Amén. Mi madre estuvo orando por mí casi 15 años. Amén. Donde Dios fue trabajando en su fe. Con el pasar del tiempo hubo una promesa de parte de Dios donde su hijo vendría a los caminos del evangelio. Pero esa promesa tardó 15 años. 15 años tardó la promesa en cumplirse. Ahora bien, yo pude ver cierto cumplimiento después que entré en el evangelio, hace como algunos 14 años atrás, y comencé a extender cómo Dios trabaja en la fe del hombre.
Cuando mi madre fallece el año pasado por una enfermedad de cáncer, mientras yo hacía campañas evangelísticas en Latinoamérica, en Honduras, en tantos países, en el Ecuador, donde Dios nos ha permitido viajar al Perú, y Dios, por su misericordia, hacía milagros, prodigios en las campañas donde íbamos a predicar. Pero cuando yo regresaba a mi casa y yo ponía las manos sobre mi madre con fe, creyendo de que Dios sanaría el cáncer de mi madre, no pasaba nada. Y yo entré como en un conflicto conmigo mismo y yo decía, ¿por qué Dios me utiliza en otros países sanando otras personas? Y yo veo como Dios sana a otras personas de cáncer. Yo veo como Dios utiliza, ¿verdad? La sanidad, el milagro en otras personas, pero en mi mamá no sucede. ¿Será que yo no tengo fe suficiente? Y comenzaron las dudas, comenzaron las incógnitas a nacer. Y Dios me lleva a la palabra. Y esto es lo importante que yo quiero explicarles a ustedes en esta noche. Porque la fe no depende, amén, si nosotros recibimos o no recibimos. La fe depende de yo creer en lo que Dios estableció, sea que me lo dé en esta vida o me lo dé en la vida eterna. Y vamos a verlo en esta noche. Porque en ese proceso, hermanas de Dios y santas de Dios, yo pude entender que la fe no se puede manipular. Porque si yo hubiera podido manipular la fe, mi mamá hoy estuviera viva. Pero Dios en su soberanía, en su voluntad, decidió llevarse a mi mamá y yo tuve que aprender que esa era su voluntad, no porque yo perdí la fe. Hello. No porque yo no tenía fe suficiente, sino porque esa era la voluntad del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? O sea, muchas veces nosotros tenemos que entender que la fe no va a manipular a Dios. Nosotros tenemos que seguir creyendo, iglesia, aunque no lo recibamos. Y es fuerte cuando escuchamos esto, ¿cierto? Porque todos queremos recibir. Amén. Yo quiero recibir. Nadie quiere decir, no, yo no quiero recibirlo. Todo el mundo quiere recibirlo. Pero las escrituras nos presentan una perspectiva mucho más profunda. La fe no consiste simplemente en obtener lo que estamos deseando. O sea, consiste en permanecer firmes porque conocemos a Dios y porque sabemos lo que Dios ha prometido sobre nuestras vidas. Abraham fue un hombre que creyó cuando todo en su vida indicaba que la promesa era imposible. Y los héroes de Hebreos capítulo 11, que vamos a entrar ahí ya mismo, siguieron creyendo aun cuando muchos de ellos murieron sin ver el cumplimiento completo de lo prometido. Y yo quiero que usted subraye eso en su Biblia o en sus anotaciones. Hebreos capítulo 11, según la teología, se conoce como el pabellón de la fe o los héroes de la fe. Usted va a ver que en el título de su Biblia, pues muchas veces cambian, pero en la Reina Valera dice héroes de la fe. Amén. Esto es un pasaje muy importante que lo vamos a ir desglosando poco a poco en esta noche. O sea, la gran pregunta sería, ¿no es Dios que siempre cumple sus promesas? Porque Él siempre es fiel. Sabemos que Dios no falla, sabemos que Dios es fiel. Amén. Pero la pregunta sería, ¿qué hará nuestra fe mientras esperamos en el tiempo y la manera en que Dios ha determinado cumplirlas? Esa es la gran pregunta.
Porque Dios le prometió a Abraham una descendencia, pero no fue hasta los 95 años, escuche bien, que Dios cumplió esa palabra. Ahora yo le hago una pregunta a cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a esperar en el tiempo de Dios? Como dijo ahorita, mi madre oró por mí 15 años y ella vio el cumplimiento. Dios permitió que ella disfrutara del cumplimiento. Pero al pasar de 15 años después de ese cumplimiento, mi madre fallece. Ahora, yo tuve que pasar por este proceso para poder entender que la fe verdadera no sostiene por lo que se ve. O sea, la fe verdadera se mantiene por la fidelidad a lo que Dios nos prometió. En la palabra del Señor, ¿qué Dios nos ha prometido? Vida eterna. ¿Qué Dios nos ha prometido? Salvación. ¿Qué Dios nos ha prometido? La nueva Jerusalén. ¿Qué Dios nos ha prometido, iglesia? El cuerpo de Cristo, el cuerpo glorificado. Son promesas para la vida eterna. Ahora, yo como predicador puedo garantizarle a alguien la sanidad a una persona. Yo creo que no, porque solamente el poder es de Dios. Dios usa a los hombres, Dios usa a las mujeres de Dios, pero está en su soberanía el decidir quién es sano y quién no es sano, a quién él bendice y a quién él no bendice. Yo he conocido personas que Dios ha bendecido económicamente, pero también he conocido personas que Dios no ha bendecido económicamente. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay algunos que tienen más fe que otros? Puede ser, pero en el aspecto de la soberanía de la voluntad de Dios en bendecir, no depende el nivel de fe porque Dios no hace acepción de personas. La fe verdadera sostiene sus raíces en lo que Dios ha dicho en su palabra. Así que la fe mira más allá de lo humanamente posible. Nuestros ojos pues, van a mirar lo que humanamente, amén, podemos llegar a donde humanamente nuestros sentimientos, donde nuestra alma, amén, los sentimientos nos van conmoviendo. Pero la Biblia dice en Romanos 4:18, que vamos a leerlo. Vamos a leer Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4 del verso 18 en adelante. Yo lo voy a estar leyendo en la versión Reina Valera porque es mi favorita y se la recomiendo a todo el mundo. La Reina Valera es una Biblia que aunque ha sido muy criticada, pero es de las mejores versiones que usted va a encontrar allá afuera. Amén. Romanos capítulo 4, verso 18 al 21 dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Fíjese con calma que aquí está diciendo que él creyó contra esperanza conforme a lo que se le había dicho, no conforme a lo que él quería creer. ¿Usted está viendo cómo funciona? O sea, lo que se le dijo a Abraham creó en él una esperanza contra una esperanza que él tenía humanamente, porque sabiendo que su cuerpo era imposible de tener hijos, ahí es donde viene el confrontamiento de la esperanza en lo que nosotros vemos y en lo que Dios prometió. Aleluya, qué poderoso está esto. Así será tu descendencia, dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. ¡Wow! O sea, mire,
Yo sé que muchos de nosotros probablemente tengamos enfermedades. Yo sé que muchos de nosotros probablemente nos sintamos agotados, cansados y que nuestro cuerpo se sienta como el de Abraham. Pero dice la Biblia que siendo casi de 100 años, ahí usted puede subrayarlo, o la esterilidad de la matriz de Sara, porque su mujer era estéril. Alábalo. O sea, mire la contrariedad, mire la pared que chocaba contra la fe de este hombre. La situación que le decía, tú eres un viejo, tienes 100 años, tu mujer es estéril, ¿cómo es posible que tú tengas esperanza cuando humanamente es imposible de creer? Pero cuando él creyó en lo que se le había dicho, aleluya, ahí es donde la esperanza choca contra la esperanza. Porque la fe de él estaba puesta en lo que Dios había prometido. ¡Wow! ¡Qué lindo! Seguimos leyendo, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Esto es un punto muy importante. Nosotros debemos de aprender a no dudar, porque la duda, iglesia, abre la puerta a la incredulidad. Nosotros tenemos que estar convencidos, amén, fortalecer nuestra fe, como lo hizo este hombre, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que se le había prometido. Yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. No importa tu enfermedad, no importa tu situación. Si Dios le place sanarte a través de este video, Dios lo va a hacer. ¿Cuántos lo creen? Si a Dios le place, porque de Él es el poder y sabemos que de Él es la gloria. Dios ha manifestado su poder, su gloria, cuando Él así lo ha querido. Es imposible que nosotros podamos manipular, pero la Biblia dice que Dios honra la fe del hombre. Es bonito saber eso. Así que la fe va mirando más allá de lo que humanamente es posible. Podemos ver en el caso de Abraham, su esposa era estéril. Para la ciencia eso es algo imposible. Hoy en día sabemos que la tecnología ha traído muchos avances y gloria a Dios por eso. Amén. Pero yo muchas veces he pensado que Dios permite ciertas cosas para aumentar nuestra fe. Amén. Y no es que yo estoy en contra de la tecnología, pero si Dios está permitiendo que en este siglo XXI haya muchas Saras, es porque Dios está creando un Abraham. Aleluya. ¿Para qué? Para que creamos en el poder de Dios. Para que creamos que Dios sí puede hacerlo. En el versículo 18 dice que Él esperó contra esperanza. O sea, es una esperanza segura. Es una confianza basada en una promesa. Yo no sé lo que Dios te ha prometido. Yo no soy profeta ni hijo de profeta. Yo no vengo a adivinar. Yo vengo a decirte que lo que Dios te ha prometido a ti, si fue Dios el que te lo prometió, tu fe debe de estar en lo que Dios ha dicho. Aleluya. Olvídate de lo que dice el médico. Oye, no estamos diciendo que no ignoremos el médico, porque la fe no es indiferente a la realidad. O sea, la fe no se mantiene indiferente y decir,
yo estoy enfermo, pero yo digo que estoy sano. No, 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 no. Eso es un disparate. La fe de Dios dice, yo estoy viejo, yo tengo 100 años, mi esposa es estéril, pero yo creo que Dios puede hacerlo. ¿Usted me está entendiendo? O sea, la fe no evade la realidad de tu situación. Un familiar apartado, un matrimonio roto, aleluya, una enfermedad interminable. Pero yo vengo a decirte que para Dios no hay nada imposible. O sea, esto no se trata solamente de un simple deseo que yo siento. Es una expectativa fundamentada en el carácter de Dios. Por eso es importante nosotros conocer a Dios para poder alabar sus atributos y confiar en quién es Él. Los hombres fallan, pero Dios no. Aleluya. Pablo utiliza luego en el Nuevo Testamento la palabra elpida, que es contra toda esperanza humana. O sea, cuando usted comienza a escudriñar este pasaje o este contexto inmediato, se da cuenta que la palabra griega está hablando contra toda esperanza humana. Por eso es donde nace el tema esperanza contra esperanza. Porque es la esperanza humana la que choca con la esperanza que tenemos en Dios. Son dos cosas muy diferentes. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Hay dos esperanzas. Habían dos esperanzas. La esperanza humana y la esperanza que está fundamentada en Dios. Hoy yo quiero decirte en cuál de las dos tú te vas a agarrar. La esperanza humana te puede decir, Sara es estéril. Es imposible. Ya está anciana. La esperanza humana te puede decir, ya tengo 100 años. La esperanza humana te puede decir, el doctor ya te desahució. Pero la esperanza en Dios te dice que todo es posible. Alábalo si puede. Aquí entonces la Biblia nos enseña dos contrastes. Estos dos contrastes son bien importantes porque aquí es donde vamos a mantener el balance de lo que es la verdadera fe y la fe puesta por el hombre. O sea, la fe humana te va a decir, no puede suceder. Pero la esperanza divina te dice, Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Trayendo el tema de mi madre, me recuerdo muchas veces que cuando yo llegaba a mi casa drogado, muchas veces borracho, mi mamá me decía, ese no eres tú. Algún día yo veré lo que Dios prometió a mi vida. Y mi madre siempre mantuvo la fe, creyendo de que su hijo llegaría a ser lo que Dios le prometió, aunque en el presente ella estuviera viendo lo contrario. ¡Wow! O sea, nosotros vamos a ver muchas veces el panorama contrario en nuestro presente. Eso no quiere decir que Dios no está obrando a nuestro favor. Aleluya. La fe siempre decide cuál de las dos voces vas a escuchar. Esa es la pregunta. O vas a escuchar la voz de la esperanza humana o vas a escuchar la voz de la esperanza divina. Esa yo te la dejo en el tintero. Analízala, piénsala. Porque cuando estudiamos el contexto de Génesis capítulo 12, el 15, el 17 y el 18, que se los puedo dejar de asignación, Abraham esperó aproximadamente, escuche bien, 25 años. ¡Wow! Y nosotros esperamos 2 meses y nos estamos volviendo locos, ¿verdad? Señor, ¿por qué tú no me hablas? Señor, pero ¿por qué tú no me contestas?
Y yo lo digo por experiencia, porque muchas veces nos desesperamos, ¿cierto? Muchas veces queremos que Dios conteste como si fuera un microondas, ¿verdad? Que usted hunde el número y rápido tiene la respuesta. Amén. Y es bonito anhelar la respuesta de Dios. Es bonito anhelar la voz de Dios. Pero tenemos que entender que Dios contesta en su soberanía y en su voluntad y en su tiempo. La Biblia nos enseña que Abraham esperó aproximadamente 25 años. ¡Wow! O sea, la promesa no llegó inmediatamente. Ahora, yo no estoy diciendo que Dios te pueda contestar mañana. Alábalo. No te estoy diciendo que Dios te pueda contestar la semana que viene. Estamos formulando que Dios habla y contesta cuando Él entiende en su soberanía que es lo mejor que te conviene. Amén. En Romanos 4, donde estamos estudiando, en el versículo 19 al 20, dice la Biblia que Él no se debilitó. Esto es muy importante y esto habló mucho a mi vida. Esta palabra debilitó o no se debilitó, lo que Pablo quería decir aquí era que él estaba observando cuidadosamente. O sea, Abraham analizó su condición. O sea, él no estaba ignorando la edad que tenía, él no estaba ignorando el cuerpo de Sara, él no estaba ignorando la esterilidad de Sara, ¿ok? El paso del tiempo tampoco, porque es un factor muy importante. Cuando el tiempo pasa, yo te voy a preguntar, ¿seguirás creyendo? Wow. Aunque te boten del trabajo, ¿seguirás creyendo? Alábalo. Aunque llegue el momento difícil, ¿seguirás creyendo? Esa es la pregunta que nos debemos de hacer. Qué rico, qué lindo cuando Dios bendice, cuando la nevera está llena, cuando el banco tiene muchos ceritos. ¿Verdad que sí? Es bien bonito eso y amén. Y oramos por eso, hermano. ¿A quién no le gustan esas bendiciones? Pero la Biblia dice que Cristo fue probado en todo y así nosotros también, tanto en la pobreza como en la riqueza, seremos probados. La pregunta es, ¿seguiremos creyendo? La fe bíblica nunca consiste en negar la realidad. Voy a repetirlo. La fe nunca consiste en negar la realidad. ¿Por qué, hermano Yamil? Porque la fe consiste en reconocer que Dios es mayor que tu realidad. Santo, qué poderoso está esto. Mira, hay un dicho por ahí que dice, no le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es el Dios que tú le sirves. Yo creo que esta palabra va a crear que nuestra fe crezca en esta noche. Porque Abraham no dudó. Dice la Biblia que no vaciló. O sea, quiere decir que Abraham en su interior no se dividió. Abraham no dijo, bueno, es que yo tengo 100 años, yo no creo que eso se pueda poder. Es que mi esposa es estéril. Yo no creo que esta mujer después de anciana pueda tener un hijo. La Biblia dice que Abraham no pensó eso. Y si la Biblia lo dice, hermano, yo lo creo. Ahora, pero nunca permitió que las preguntas destruyeran su confianza. Nosotros vamos a tener preguntas. Señor, ¿y si no sucede? Padre, ¿y si no llega? Esas preguntas van a venir a nuestra mente porque mientras vivamos en este cuerpo de concupiscencias, la duda va a llegar. Pero lo importante es que esa duda que llega a nuestras vidas no destruya jamás
la confianza que tú y yo tenemos en el Señor. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? Mira qué lindo, porque dice en el versículo 20 que él daba gloria a Dios en su cuerpo anciano y en la situación que estaba viviendo con su esposa. Yo te pregunto, ¿estás dando gloria a Dios en medio de tu desierto? Alábalo. ¿Estás levantando tus manos en medio del dolor? En medio de la situación adversa, estás abriendo tu boquita y diciendo, te amo, Jehová. Acepto de ti lo malo como lo bueno. Eso va creando en nosotros un carácter. ¿Y sabes cómo se llama ese carácter? El carácter de Cristo. Aleluya, qué lindo. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere formar en nosotros. O sea, la adoración no fue la consecuencia del milagro, porque la gente alaba cuando recibe el milagro. La adoración fue la causa de su fortalecimiento espiritual para recibir el milagro. Aleluya. O sea, mientras él esperaba, adoró. Ahora, mientras tú estás esperando, estás adorando. Mientras sufría, adoraba. Mientras no entendía, porque muchas veces no vamos a entender, hermano, el proceso, pero adoramos, porque Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. En medio de tu sufrimiento, adóralo, porque tu confianza debe de estar puesta, debe de descansar en el carácter de Dios, no en lo que tu esperanza humana está viendo en tu cuerpo, en tu familia, en tu trabajo, en tu salud. Ahí hay un contraste de la esperanza humana contra la esperanza que tenemos en Dios. O sea, este hombre estaba convencido totalmente de lo que Dios le había dicho. Y eso es lo que yo vengo a traerles a ustedes en esta noche. Crear en nosotros el carácter del convencimiento en lo que Dios ha hablado sobre tu vida. El convencimiento de la fe que crea que nosotros sigamos creyendo aunque el panorama no se vea bonito. Si Abraham creyó y recibió la promesa, la pregunta sería, ¿significa eso que todas las personas que tienen fe necesariamente recibirán todo lo que esperan en esta vida? Y aquí es donde entra el balance bíblico, amadas hermanas y hermanos que me están viendo y me están escuchando, de Hebreos capítulo 11. Y el balance bíblico que nosotros tenemos que tener cuando interpretamos las escrituras es bien importante, porque la Biblia enseña el balance bíblico de la fe. En Hebreos capítulo 11 encontramos el equilibrio de la doctrina de la fe. Hebreos presenta hombres que también tuvieron una fe extraordinaria. Escuche bien esto. Sin embargo, no recibieron lo prometido. No porque no tuvieran fe, no porque les faltara la fe, no porque Dios hubiera fallado, sino porque Dios tenía un propósito más grande con ellos. Aleluya. Usted puede ir al versículo 13 del capítulo 11 de los Hebreos y subráyelo. Mira lo que dice. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Ok, aquí debemos de hacer una pausa. ¿Cómo puede decir eso de Abraham? Porque Abraham aparentemente recibió lo que se le había prometido. Porque Isaac nunca fue el cumplimiento final de lo que Dios le había prometido a Abraham. Escuche bien esto, porque esto es bien importante.
Isaac, el hijo de la promesa, como todos lo conocemos, era solamente una parte del plan redentor. Hebreos 11:10 dice la Biblia que esperaba la ciudad que tiene fundamentos. O sea, a Abraham se le fue prometido una ciudad cuyo arquitecto es Dios. Y eso no está aquí en la tierra, hermano. Aquí entendemos el verdadero objetivo de su esperanza. Aleluya. El verdadero objetivo de su esperanza no era solamente que tuviera un hijo, sino que él anhelaba la ciudad que Dios le había prometido. Ahora yo le pregunto a uno de ustedes, ¿Dios nos ha prometido una ciudad a nosotros también? ¿Sí o no? O sea, Abraham estaba esperando, iglesia, un reino eterno. Yo estoy loco de que Cristo venga ya. Aleluya. ¿Por qué? Porque nos espera un reino nuevo. Se acabaron los dolores, los sufrimientos, las lágrimas, hermano. Tenemos que anhelar el reino de Dios. ¿Qué esperaba Abraham? Un reino, una patria celestial. Abraham esperaba la nueva Jerusalén. Esperaba la consumación definitiva del pacto de Dios con los hombres, donde el pecado ya no va a existir más, donde la maldad va a dejar de existir, donde Cristo será el Rey de reyes y Señor de señores, y nosotros seremos su esposa. Aleluya. Eso anhelaba Abraham. O sea que su cumplimiento, escuche bien, fue parcial. La promesa de Abraham tuvo dos cumplimientos. El cumplimiento terrenal, donde Dios le prometió una descendencia, porque de ahí vendría Cristo, de ahí nacería el Mesías. Pero había otra parte de la promesa donde le permitió a Abraham tener una esperanza mayor. Aleluya. Así que Hebreos nos está enseñando cómo es que persevera la fe del creyente. Romano nos enseña cómo vive la fe del creyente en su diario vivir. Abraham vivió su día a día creyendo de que Dios le daría un hijo, a pesar de las circunstancias, pero también creyendo que algún día él viviría en la gran ciudad. Mi madre no recibió la sanidad. Mi madre murió enferma, pero recibió la promesa de la vida eterna. Aleluya. ¿Cuántos pueden darle gloria al Señor? La diferencia nunca estuvo en el tamaño de la fe. Por muchos años nos han querido enseñar que si tu fe es así de pequeñita, tú vas a recibir todo lo que tú quieras. La diferencia estuvo en el momento escogido por Dios para cumplir su propósito. Dios tiene un propósito contigo, Dios tiene un propósito conmigo y así con cada hermano en el cuerpo de Cristo. Y el propósito de Dios se cumplirá, hermano. Nosotros brinquemos, chapalatiemos, corramos, caminemos, lloremos, descansemos. El propósito de Dios se cumplirá en nuestra vida. Y la pregunta que sale en el tistero, ¿estamos dispuestos verdaderamente a aceptar la voluntad de Dios? Hebreos 11 del versículo 39 al 40 declara que todos estos, subráyelo ahí en su Biblia, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Wow, este verso está poderoso. ¿Eh? O sea, la expresión alguna cosa mejor conecta todo el plan
de redención para nuestras vidas. O sea, las promesas hechas a Abraham encuentran su culminación en Cristo y alcanzarán su consumación plena en el reino eterno. Dos cumplimientos. O sea, la fe no termina cuando recibimos una bendición temporal. Yo puedo recibir un buen trabajo. Yo puedo recibir una sanidad mañana. Y amén, gloria a Dios por eso. La oramos. Oramos por la sanidad del cuerpo de la gente en todas las campañas donde vamos. Dios sabe que ese es mi deseo y mi anhelo. Nos ungimos las manos con aceite, oramos por los enfermos creyendo de que Dios sigue sanando. Pero la pregunta es, ¿y si Dios no lo hace? ¿Seguirás creyendo? ¡Wow! La fe no termina cuando recibimos una bendición temporal. La fe sigue mirando hacia la herencia incorruptible prometida por Dios para sus hijos. ¿Y cuántos creyentes hoy en día no han muerto esperando una promesa? Pero su fe nunca murió. Esa es la diferencia, hermano. Abraham creyó cuando todo parecía imposible. Los héroes de Hebreo o el pabellón de la fe siguieron creyendo aun cuando no vieron el cumplimiento completo de la promesa. Esto está trayendo una madurez especial en nuestra fe en esta noche. Porque yo no le sirvo a Dios por lo que Dios pueda darme, hermano. Yo no le sirvo a Dios si Dios sanó a mi mamá o no la sanó. Porque si yo fuera un rebelde o si mi fe estuviera puesta en algo temporal, yo estuviera apartado ahora mismo. Porque Dios no sanó a mi mamá. Pero pude entender que la fe que obra en Dios está puesta en lo que Dios ha prometido. Ahora, Dios pudo haber hablado y me pudo haber prometido que iba a sanar a mi madre, pero no sucedió porque esa fue su voluntad y yo la acepté. Yo pude aprender en el proceso que la voluntad de Dios se va a hacer por encima de cualquiera. Y mi trabajo es seguir creyendo en ese Dios que me prometió la vida eterna y con que mi cuerpo vaya a la tumba, me levantaré de entre los muertos. Aleluya. Cristo experimentó la muerte. Tuvo que pasar por la muerte. Y le dijo al Padre en Getsemaní, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Cristo no quería pasar por la muerte, hermano. Pero era la voluntad de Dios que Cristo pasara por la muerte para poder resucitarlo. Alábalo si puede ahora. Muchas veces es necesario que tú pases por la enfermedad para que Dios resucite y haga un milagro. Aleluya. Muchas veces Dios permite que pasen situaciones en nuestras vidas para Él glorificarse, para Él aumentar tu fe, para Él seguir moldeando nuestro carácter al carácter de Cristo. En este pabellón de la fe de Hebreos capítulo 11, la Biblia dice que Dios no se avergonzó llamarse Dios de ellos, porque fueron hombres y mujeres de Dios que a pesar de las circunstancias, y el escritor de los Hebreos está hablando en un contexto histórico donde había persecución, muerte de cristianos,
Dice que muchos de ellos murieron. Amén. Ustedes conocen la historia de la iglesia primitiva. Murieron en los coliseos romanos, murieron escondidos, pero nunca perdieron su fe. Por eso es que Dios, dice la Biblia, que no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Porque la fe, y ya estoy terminando, nunca ha consistido en obligar a Dios a actuar según nuestro calendario. Escuche bien porque esto es bien importante. Yo no puedo manipular a Dios a mi calendario para recibir algo que Dios no me ha prometido. Ni fabricar una bendición porque yo tengo mucha fe. Yo no puedo obligar a Dios a hacer eso. Ahora, ¿en qué consiste la fe? En descansar en la fidelidad de Dios, en lo que Dios ha prometido en su palabra, aun cuando el camino permanezca oscuro. Mira, hermano, yo he sabido estar en pobreza, yo he sabido estar en bendición, he sabido tener la nevera vacía, como he sabido tener la nevera llena, y en todo glorificamos a Dios. Porque la fe no consiste en lo que tú puedas ver, en lo que tú puedas tener, en lo que tú puedas obtener. La fe consiste en quién es Dios. Yo creo en Dios porque Él es amor. Yo creo en Dios porque Él es misericordioso. Yo creo en Dios porque Él es amoroso. Yo creo en Dios porque Él es un buen padre. Yo creo en Dios porque Él vela por sus hijos. Yo creo en Dios. ¿Usted ve la diferencia? Ahora, si yo comienzo a decirle, no, lo que pasa es que yo tengo fe de que mañana yo me voy a levantar y voy a ir al dealer de la Mercedes y declaro que ese carro va a ser mío. ¿Eso es fe de Dios? Aquí es donde está el balance y el peligro. No digo que tener un Mercedes sea malo. Si usted lo tiene, gloria a Dios. Pero la fe bíblica no depende de lo que Dios me pueda dar, ni lo que yo estoy viendo por los ojos, porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. La fe va creyendo y aumentando en nosotros mientras más nosotros nos acentremos en las escrituras, pasemos los procesos de Dios confiando en lo que Dios ha dicho en su palabra. Lo que habrá creyentes, habrá que, escuche bien esto, bien importante. Habrá creyentes que van a recibir a su Isaac en esta vida. Habrá muchos de nosotros que vamos a recibir un Isaac. ¿Qué tipifica Isaac? Bueno, la bendición temporal. Muchos de nosotros la vamos a recibir, pero habrá otros que partirán a la presencia del Señor esperando todavía la consumación de ciertas promesas. Y eso es bien difícil de entender muchas veces. Pero todos serán hallados fieles si permanecen aferrados a Cristo. O sea, la fe, el galardón de nuestra fe en el cielo, hermanos, no va a ser porque recibimos o no recibimos. Hebreos capítulo 11 nos demuestra, con el contraste del contexto de Abraham, que hubieron unos que recibieron y hubieron otros que no. Y que la esperanza contra la esperanza en algún momento chocó, pero se mantuvo firme en lo que Dios había dicho. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Hoy debemos de mantenernos creyendo en lo que Dios ha dicho. Mira, yo he entrado a un punto de mi vida
santas de Dios y santos de Dios, que anhelo ciertas cosas, quiero ciertas cosas para mi vida. Amén. No está mal soñar, no está mal querer, no, eso no está mal. Pero yo amo más la voluntad de Dios. Yo amo más lo que Dios quiera para mi vida. Y si Dios dice que sí, amén. Pero ¿y si Dios dice que no? Amén también. Porque en su voluntad Dios sabe, hermano, lo que nos conviene y lo que no nos conviene. O sea, por eso usted ve que Dios a unos les da y a otros no les da. ¿Vieron? No es porque no tengan fe, es porque esa es la soberanía de Dios. Es porque ese es el plan de Dios para tu vida. Amén. Todos nosotros, escúchalo bien, seremos hallados fieles delante del tribunal de Cristo, ya sea que muramos o que vivamos. Cuando suene la trompeta, porque yo la estoy esperando, y me voy con el Señor, nos vamos con el Señor, sea si nos levantamos de la tumba o estemos vivos hacia el regreso de Cristo. Yo lo espero hoy. Esa es la esperanza. Esa es la fe. Amén. La fe auténtica no dice, seguiré creyendo mientras vea los resultados, porque así es fácil. En Puerto Rico había un programa de televisión muy antiguo que se llamaba Ver para Creer, pero aquí en el Evangelio eso no funciona. En el Evangelio hay que seguir creyendo aunque no veamos. ¿Cuántos pueden levantar su manita y darle gloria a Dios? Amén. Tenemos que seguir creyendo aunque no veamos. Y si lo vemos, amén. Pero si no lo vemos, gloria a Dios como quiera, porque Dios prometió mayores bendiciones que son eternas. Esas son las que yo estoy buscando, como buscaba Abraham. Abraham anhelaba un hijo, claro que sí. Probablemente tú anhelas la sanidad. Probablemente tú anhelas el trabajo, sí, amén. Y Dios puede ser que te lo supla. Pero la esperanza de Abraham estaba en una ciudad mayor, en una vida eterna. Amén. Entonces la fe auténtica, ¿qué declara la fe auténtica? Yo voy a seguir creyendo porque conozco al Dios que prometió. Y aunque algunas promesas alcancen su plenitud en la eternidad, sé que Él jamás, Dios jamás faltará a su palabra. Jamás. En esta noche, ya yo he culminado. La Biblia nos muestra estos ejemplos maravillosos, como en el caso de Abraham y Sara. Pero también nos muestra un balance doctrinal en Hebreos capítulo 11. Cuando yo estudiaba esto, yo pude entender, iglesia, que la fe va mucho más allá de lo que podamos recibir. La fe va mucho más allá de si tengo o no tengo. La fe tiene que seguir caminando, aunque el camino esté oscuro, aunque no reciba, aunque reciba. No importa el resultado, yo sigo creyendo. ¡Wow! ¡Qué lindo está eso! O sea, yo no necesito ver que Dios me bendiga para yo creer en Él. Yo no necesito que Dios me sane para yo saber que Dios sana. Aunque sabemos que Dios es sanador. Y oramos, vuelvo y lo recalco, todos los días por la sanidad del cuerpo de Cristo. Es un peso que Dios ha puesto en mi corazón, en mi ministerio. Donde quiera que vamos, siempre estamos pendientes a los enfermos. Oramos por los enfermos. Ponemos la mano sobre los enfermos.
Porque la Biblia dice que ungiéndolos con aceite, sanarán. Nosotros creemos en esa palabra y lo seguimos haciendo. Pero porque Dios lo haga o no lo haga, eso no depende de mi fe. Porque yo he salido de campañas, hermanos, donde Dios no ha sanado ni un catarrito. Pero también he salido de campañas donde Dios ha hecho montones de milagros. ¿Usted está viendo cómo trabaja? Mi fe no depende si Dios hace o no hace. Yo tengo fe en Él. Si Él lo hizo, te alabo. Si no lo hizo, te alabo como quiera. Porque el poder no está en nosotros, el poder está en Él. Aleluya. Así como Abraham lo entendió. ¿Cómo ustedes saben que Abraham tenía esa mentalidad? Porque Dios le pidió el hijo y Abraham estuvo dispuesto a sacrificarlo. ¿Qué significa que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar su Isaac? Su bendición. Mire esto, qué importante. Y cierro con esto. Imagínese que Dios a usted le dé la sanidad o le dé un trabajo y al pasar de los meses le diga, dámelo para atrás si tú me amas. Vemos un Abraham que estuvo dispuesto a darle su hijo de vuelta. Esperó 25 años y estuvo dispuesto a devolverle ese tiempo, el hijo, todo el sufrimiento, las dudas, todo el proceso difícil, a Dios para atrás. ¿Sabes por qué? Y la Biblia lo dice clara, porque él entendía que Dios era poderoso para levantar a su hijo de entre los muertos. Aleluya. O sea, mira la fe de este hombre al nivel donde ya no importaba si me daba a Isaac o yo se lo regresaba, porque Dios es tan poderoso que puede hacer lo que quiera. Cuando nuestra fe llega a ese nivel, mira hermano, comenzamos a descansar en el Señor. Y yo creo que este tema de esperanza contra esperanza nos está infundiendo un aliento para descansar en el Señor. Mira, es de humano desesperarse. Yo me desespero muchas veces. Es de humanos dudar. Pero cuando vamos a la oración, cuando vamos al secreto, el Espíritu Santo nos hace descansar en lo que Dios ha prometido para nuestras vidas. Amén. Así que yo concluyo este mensaje en esta noche. Espero que haya creado en usted un refrigerio. Amén. Un aumentar de fe poderoso y que de hoy en adelante usted pueda ver con los ojos de Abraham su vida, su propósito para con el Señor y que su fe, mi oración es que su fe nunca mengüe. Amén. Así que yo les pido que siempre se recuerden de mí, que oren en sus oraciones, me mantengan en sus oraciones, se lo pido de por favor. Estamos saliendo muchas veces a diferentes países a hacer campañas, a predicar a Cristo, a orar por los enfermos y siempre le pido a la gente que ore por este ministerio Tiempo de la Ciega. Amén, por el evangelista Yamil Natal. Así que para mí ha sido más que un placer. Gracias a Pirosca Berroa por la invitación que vino a través del hermano Joel. Amén. Gracias al hermano Joel, ¿verdad? Que también es parte de este ministerio, mi hermano Joel. Amén. Así que descanse en el Señor. Confíe en el Señor. Amén. Así que Dios los bendiga y Dios los guarde. Hasta aquí mi participación.